Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces nos fijamos, y está muy bien, porque eso ayuda, efectivamente ayuda el fijarnos en las cosas sobrenaturales de los santos, ¿no? El Padre Pío tenía muchos dones sobrenaturales, conocéis ya alguno. El don de lágrimas, tenía el don de bilocación, el don de escrutar los corazones, y eso ayuda también en la fe, pero no es lo principal, ¿verdad? O sea, si uno entra y excava en el corazón de los santos, encontraremos una gran riqueza que es una experiencia de vida. Cuando la Iglesia beatifica o canoniza a los santos, lo hace precisamente para que nosotros los tomemos como modelo a seguir, porque los santos no nos dejan en ellos, sino nos llevan a Jesús. Y eso es lo bueno de los santos. Nosotros hoy estamos aquí, queréis escuchar también esa espiritualidad que nos lleva a buscar a Dios y a encontrarle. ¿Por qué? Porque queremos vivir con el Señor. Queremos vivir con este Cristo que está vivo. Este pan bajado del cielo que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Como dice San Juan, os digo esto para que vuestra vida llegue a plenitud. Solamente podemos vivir en plenitud cuando estamos con el Señor y este resucitado. Porque lo dice el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. Pero también nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y aquí es como nosotros venimos a escuchar esa luz en medio del camino. El Padre Pío nos lleva a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el Evangelio. Y es la luz que nosotros los cristianos necesitamos. Necesitamos la luz. Necesitamos la luz para poder ver en medio del mundo. Este mundo que está sufriendo, este mundo que vive buscando los placeres, que vive buscando los ídolos. Un mundo que no corresponde realmente con lo que nuestro corazón humano desea. Nuestro corazón no ha sido creado para buscar al mundo, para seguir al mundo. Nuestro corazón no ha sido creado para vivir, en mayúsculas. Y el único que puede dar la vida es Jesucristo. Y ahora vamos a encontrar pues, dos aspectos también de la vida del Padre Pío, que es el sufrimiento y la cruz. Si no conocierais al Padre Pío y escucharais hablar de él, o algo que lo que caracteriza al Padre Pío es precisamente la cruz y el sufrimiento. Dos realidades que el mundo rechaza, dos realidades que el mundo intenta narcotizar, pero que para nosotros los cristianos, ¿me entendéis cuando digo narcotizar, no? Intentamos tapar ese sufrimiento con otras cosas porque no queremos sufrir. Sin embargo, como escucharemos, es una realidad. El sufrimiento existe. Y el sufrimiento nadie lo va a quitar. Hay otras confesiones religiosas, por decirlo de alguna forma, que te dicen esto: ven a mí, que yo te quito el sufrimiento. Sin embargo, para los cristianos, y sobre todo también, pues como el Padre Pío fue inspirado por el Señor le concedió ese don, nos muestra que el sufrimiento y la cruz es un camino de santidad. Tú puedes ir al cielo, y estás llamado a ir al cielo por la cruz y el sufrimiento. Y es de lo que nos va a hablar hoy y en este momento Pablo Piña. Gracias, Padre. Estaba pensando ahora que qué fácil es sentarte aquí después de habernos abierto la jornada del Padre, ¿no? Y habernos situado, después de escuchar a Juanjo, que me ha hecho reflexionar en mi interior también sobre algo tan importante como es la confesión, y después de habernos regalado María, ¿no? a la Virgen, que nos ayuda siempre, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz dice estas palabras. Como ha dicho el Padre, me llamo Pablo,
Hice mis promesas definitivas el 30 de agosto de 2021. Prometemos obediencia, castidad y pobreza dentro de nuestro estado civil. Y siempre digo que llegué a Padre Pío y a la espiritualidad porque me enamoré de su espiritualidad, en definitiva. Esta charla, que es una reflexión de Padre Pierino, no es nada mío, aquí el que está hablando es Padre Pierino fundamentalmente, pues fue una de las experiencias más bonitas que yo tuve desde que me incorporé a los siervos, porque yo dije, si esto logro interiorizarlo y tenerlo presente, pues parte de la tremenda felicidad que se nos regala a los católicos está contenida aquí. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque vemos esa tremenda humanidad en las palabras de Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que dice en la cruz, Jesucristo no se queda en estas palabras. Y Padre Pierino nos enseña que tenemos que tener o discernir algo muy, muy fácil en la dificultad, en el sufrimiento. Es qué tipo de resignación o de opciones tenemos, ¿no? Vamos a ir desmembrando cuando tenemos ese sufrimiento, esa dificultad en nuestra vida, porque todos lo tenemos, pues vamos a ir desmembrando cómo Padre Pierino y la Iglesia en definitiva nos dice cómo nuestra alma hace un camino, ¿no?, hacia la santidad. La resignación ante una dificultad, ante un sufrimiento, hay dos tipos de resignaciones, activa y pasiva. La activa, en palabras de Cristo, se da muy fácil, ¿no?, cuando dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, la resignación pasiva es la que, ante la dificultad y ante el sufrimiento, reaccionamos de mala gana. Es dañina. ¿Por qué? Porque nos rebelamos. Y tenemos que saber que ese tipo de reacción, esa resignación pasiva, hace daño a nuestra alma, o puede hacer daño a nuestra alma, ¿no? Porque en todo el recorrido de esa dificultad siempre vamos a tener, como bien decía María, a la Virgen, siempre vamos a tener al Señor a nuestro lado. La cruz no la cargamos nosotros. Nosotros soportamos parte del peso, pero en todo el recorrido de la dificultad, Padre Pío nos enseña que el Señor nos acompaña. Es más, el mayor peso de la cruz lo lleva Él. Esa resignación pasiva, en definitiva, supone que estamos rechazando la voluntad de Dios. Porque Dios nos enseña que la dificultad, que el sufrimiento es una oportunidad. Si los católicos, yo por eso digo que con esta charla a mí me situó mucho, porque si los católicos no tenemos interiorizado esto de una forma importante, es difícil que podamos ir por la vida luciendo, ¿no?, o iluminando, como decía María, ¿no? Yo sé lo que es vivir con Dios y sin Dios en mi vida. Apenas hace 18 años aproximadamente que me acerqué al Señor. Y no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Es verdad que cuando uno se acerca a Dios, quizás los sufrimientos se van a incrementar. Pero como digo, es porque podemos soportarlo y porque son un bien para nosotros. Tengo apuntado por ahí en otra parte de la charla, en los folios, que
debiéramos sentir que quien tiene un sufrimiento, quien tiene un problema, tiene un tesoro. Tiene un tesoro. Y esto, como hemos escuchado, también escandaliza a los de fuera. Cuando comentamos esto en otros ambientes que no sean como este, pues se escandalizan de nosotros. Pero es una gran verdad. Porque fijaos que la dificultad es una muestra, lo primero, de amor, o es una oportunidad de crecer en el amor y en la madurez. La dificultad tiene como fin demostrar nuestro gran amor al Señor. No viene a afligirnos y a que nos sintamos mal y a que nos sintamos, entenderme, despreciados y maltratados. No. Lo primero que tenemos que saber es que cuando llega la dificultad del sufrimiento, pese a que tengamos sentimientos parecidos a los que describo, que aparentemente pues nos hacen no estar bien, es una oportunidad de demostrar nuestro gran amor al Señor. Porque donde hay más esfuerzo por superar esa dificultad, ese sufrimiento, hay más amor. Tenemos que tener siempre ante esa situación el testimonio de que yo quiero superar el obstáculo. Porque tengo que hacer y ejercitarme en un esfuerzo para continuar amando a Jesús en esa circunstancia. Porque es muy fácil tener fe cuando todo nos va bien, cuando no tenemos ningún problema. El problema es que cuando todo eso sucede, cuando estamos tan bien que la vida nos sonríe, es que nos acercamos menos al Señor. Qué fácil es ser católico y cristiano cuando todo me va bien. Pero el Señor nos puso el ejemplo suyo y es el primero en demostrarnos como el camino del Calvario es el camino de salvación. Porque el Señor quiere que nos preparemos para la eternidad. Porque el objetivo no está en esta vida. En esta vida hay que disfrutarla. Pero hasta en el sufrimiento nos enseña en que hay una oportunidad de vivir una gran felicidad. Que es un camino de santidad. Porque ejercitándonos en este sentido, según nos enseña el Señor, pues cada vez superamos los obstáculos con mayor facilidad. Superamos los sufrimientos con mayor facilidad, que es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y nos va dando esas oportunidades en nuestra vida, va permitiendo esas oportunidades. Y cuando transformamos la dificultad en facilidad, cuando estamos ejercitados y ya nos llega un sufrimiento o una dificultad y estamos ejercitados, hemos llegado a eliminar nuestros obstáculos en el camino espiritual, en el camino del crecimiento, ¿no? Apartamos la dificultad y ya sabemos lo que tenemos que hacer. No digo que sentir, porque humanamente vamos a sentir siempre un cierto rechazo. Nosotros no somos masoquistas. Y algunas veces cuando he comentado, soy siervo del sufrimiento, y dije, ¿te gusta sufrir? No. Pero la vida es sufrimiento, es cruz también. Nosotros, el sufrimiento que podemos evitar, lo evitamos, claro que sí, y debemos hacerlo. Pero hay sufrimientos que no podemos evitar. Y esos sufrimientos, al Señor. Señor, si cuando tengo algo tan gordo que no puedo manejar, una enfermedad gravísima, por ejemplo, Señor, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no fuera por las dificultades, no tendríamos la posibilidad práctica de poder testimoniar este gran amor al Señor. Esa es la máxima. Y si el sufrimiento es una dificultad, es una oportunidad de demostrar nuestro amor al Señor, si lo hacemos es por la virtud de la obediencia. ¡Qué palabra tan importante! Hasta que no he llegado a la comunidad de los siervos del sufrimiento, y cada vez estoy más alucinado,
no me he dado cuenta de la importancia de esta palabra. Nosotros en la comunidad es una de las partes, como he dicho, de la promesa, ¿no? La de obediencia. Porque si obedecemos al Señor siempre, nunca nos equivocamos. Y porque el Señor nos dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, obedeceréis mis mandamientos. Cuando no rezamos, cuando abandonamos los sacramentos, no logramos cambiar nunca la dificultad por facilidad. Porque no estamos en gracia. Porque no estamos buscando al Señor. Ese es el gran problema. Es verdad también que la dificultad y la gracia y el consuelo y la paz dentro del sufrimiento, de un dilatado proceso de sufrimiento, no lo vamos a encontrar tampoco cuando nosotros queramos. Lo vamos a encontrar cuando el Señor nos lo regala. Pero mientras estamos en la cruz, no estamos en una resignación pasiva, quejándonos, lloriqueando, lamentándonos, moviéndonos en la queja. No, tenemos que estar en la alabanza. En la alabanza. En la búsqueda. En la obediencia. Cómo Jesús hace el camino de Calvario. Ese es nuestro ejemplo. Cómo María está al pie de la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Serenidad, paz, sosiego, tranquilidad. Eso es lo que decía yo al principio, que cuando leí esta charla, dije, es que eso no es la felicidad realmente. Si yo ante el sufrimiento sufro, pero sufro amor, sufro por amor, no sufro por desesperación, ¿no es eso parte de la felicidad de mi vida? Cuando un alma dice, no logro superar la dificultad, es signo del que el alma no ha puesto su confianza en Dios, nos dice Padre Pedro. No ha creído que el Señor ha permitido la dificultad porque sabe que eres capaz de un amor más grande para superarla. Porque la dificultad la vencemos con la fuerza del amor. Por eso yo, por ejemplo, he experimentado momentos de dificultad. Incluso esta mañana ahí se me saltaban las lágrimas cuando hemos abierto el acto, ¿no? Que más bueno, ¿no? Que pueda tener, no sé, llorar por amor. Porque hay dos tipos de llanto, ¿no? El de la desesperación, la queja, como hemos hablado, y la del amor, la del cariño, la de la emoción. ¿Y qué pasa cuando esa resignación pasiva nos vence? ¿No? Pues que comenzamos a considerar que la dificultad es más fuerte que nosotros. Como comenzamos a experimentar, pues en definitiva, la superioridad de Satanás. Porque la vida es un combate. Otra cosa que los católicos sabemos, no os estoy descubriendo nada, lo sé, pero conviene recordarlo también de vez en cuando, ¿no? Pararnos y saber por dónde vamos y qué está sucediendo en mi vida. Porque cuando digo no puedo más, no lo puedo lograr, llega la desesperación a nuestra alma. El ejemplo es la obediencia a Cristo, a lo que Él nos manda. Si Él dice sí a la vida, es sí a la vida. Yo recuerdo, es un ejemplo para mí que tengo marcado en mi corazón. Hace 8 años, mi hija, Patricia, la que quiero con locura, se sentó delante de su madre y de mí y nos dice, estoy embarazada. Este lapsus de tiempo de 10 segundos que he hecho fue lo que me hace recordar ese momento, porque a mi mente me vino, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y hoy, pasados 8 años, dije, obedecí, cariño, no te preocupes de nada. Pero es que mi hija obedeció también al Señor. Y nos regaló a nuestra nieta. 8 años tiene ahora Lara. 8 añitos.
qué regalo, qué bendición. Y son nuestros hijos, los hijos de los católicos, incluso los propios católicos. Me emociona en este momento al decir estas cosas, porque muchas veces forzamos a decir no a la vida. Hay que decirlo así. El Pablo de antes, de la conversión, pues seguramente le hubiera dicho a su hija que no tuviera ese bebé. Pero nosotros hemos venido a seguir a Cristo, a cambiar ese sufrimiento por amor. Y 8 años más tarde no hemos cambiado nosotros, la familia, eso que aparentemente el mundo nos vende como un sufrimiento, como una dificultad, en amor. Y es verdad que si caemos en esa resignación pasiva, pues puede caer el compromiso con el Señor, el sí a Dios, el sí a seguirle. Cuando decae el compromiso es como tener, nos dice el Padre Perino, como tener 2 pies en un zapato. Voy a la iglesia, pero no rezo, mantengo la apariencia, porque aquello que, como yo era tan feliz, pero de pronto esta dificultad, pues ya Dios no me ha abandonado, me ha dejado. Esto, ¿para qué sirve la religión, no? ¿Para qué sirve mi fe? En definitiva, me vuelvo un desastre ante Dios. ¿Y qué sucede en esa circunstancia? Pues que dejas que la dificultad, que el sufrimiento te arrastre de una forma negativa. Nos desesperamos, seguimos a la dificultad, pero porque ella tira de nosotros. Ya no controlamos nosotros esa dificultad. No estoy subiendo con la cruz y mirando a Jesucristo, ¿no? Y superando esa dificultad. No. Ya la dificultad nos está cayendo encima, nos está doblegando. Ese sufrimiento ya nos está haciendo pequeños. Nuestra alma se va estrechando. Abandono la confesión, ya no me acuerdo de la Virgen, ya sigo la tentación, la seducción de lo mundano. Esto es algo que ocurre en algunas almas, y es algo que nos advierte, ¿no? Padre Pierino, para que no caigamos en eso. Empieza la confusión, el bloqueo de nuestra mente, te rebelas contra la voluntad de seguir a Jesús, porque ya no tienes una motivación de seguir a Jesús, porque yo seguía a Jesús para que no me pasara nada, para ser feliz, para tener una vida muy asequible y fácil y que me sonría todo, porque Jesús me protege, me ama, me quiere. Se crea en nuestro espíritu la necesidad de alejarnos y de separarnos de Dios. Padre Perino dice que esto es un terremoto espiritual y grandes dificultades, grandes sufrimientos han apartado de la fe a mucha gente. Vamos a mirarnos junto a Jesús crucificado, levantado a lo alto sobre todos los que lo miraban. Y si nos ponemos nosotros en la cruz, al lado de él, en otra cruz, y vemos su comportamiento y lo que hacemos nosotros cuando estamos en la cruz, hace poquito Lara también, como digo, tiene 8 años, se puso a llorar por la noche en casa. Y digo, ¿por qué lloras, cariño? Y tal. Dice, porque no entiendo para qué vivimos y nos tenemos que morir. Y digo, qué buena reflexión, porque en muchos adultos nos pasa lo mismo. Porque si no encontramos la esperanza, el sentido, si no cada mañana que nos levantamos no encontramos eso, no tiene sentido nuestra vida. Y eso nos pasa muchos días, ¿no? Otra frase que nos enseña Padre Perino es la rebelión y la confusión, ¿no? El alma no tiene más fuerza para luchar y en esas circunstancias hay que tener mucho cuidado porque
porque la dificultad atrapa nuestra alma de una forma total, incrementa el orgullo, la soberbia, la rebeldía, estamos mal interiormente, empezamos a hacer desplantes a lo que más cerca tenemos, ese mal humor. Incluso nos puede, nos dice a los que hemos hecho nuestras promesas, ¿no? Nos puede llevar a romper nuestro voto de pobreza, de castidad, de obediencia. Una desilusión total, nos puede llevar a una desilusión total del mundo, de querer vivir. Nos regalan esta vida y en un momento dado la dificultad, el sufrimiento nos puede dar ganas de morirnos, de renunciar a vivir. Y eso, ahí tenemos los datos en nuestra sociedad, ¿no? Porque caemos en eso, decía el padre, en los narcóticos, en el medicamento, en abstraerme, en la droga. Puedo utilizar eso para evadirme de la situación, de ese sufrimiento. Puedo caer en el enfado, como digo, ¿no? Y estar discutiendo continuamente, destrozar un matrimonio, un sufrimiento mal asumido, con una resignación pasiva, como nos enseña Padre Perino, insisto, nos puede llevar a una ruptura matrimonial, nos puede llevar a una depresión. Es cuando se nos muestra la dificultad insuperable, ¿no? Abandonamos la meditación, la adoración, la confesión, la comunión y la oración. Si es que existe, a lo mejor hacemos una oración un poco mecánica. Nuestra personalidad también puede cambiar, como decimos, ¿no? El modo de maquillarnos, el modo de vestirnos, el modo de mostrarnos frente a los demás, perdemos la cortesía, perdemos ese amor, porque el amor se sustituye por lo otro, ¿no? Por el demonio, por la maldad. Ridiculizamos a Cristo. Podemos ridiculizar a Cristo después de haber tenido una vida de fe. Podemos tirarlo todo por la borda. Por eso hay que conocer esto. Y hay que tenerlo presente. Porque el demonio es más fuerte que nosotros por sí mismo. Ahora, con nosotros en gracia nunca va a poder. Nunca. Nunca. Nos hará sentir desánimos en cierto momento, por supuesto. Tristeza en determinados momentos de esa etapa del sufrimiento, por supuesto. Pero nunca nos va a vencer. Para eso tenemos, vuelvo a lo mismo, la palabra clave, obediencia. Estoy desanimado, estoy triste hoy y tal, obedezco. Yo tengo que seguir a Cristo. Yo tengo que seguir rezando, tengo que seguir acercándome a la iglesia, a la Eucaristía, a mis hermanos, a mi comunidad. Y entonces, si el alma cae tan hondo y tan profundo, pues permanece ahí en una situación de no poder salir. Y el demonio quiere eso. Insisto, yo creo que, personalmente ya hablo, ¿no? La vida es un combate maravilloso porque vamos a ganar, seguro. Y en un combate que tú sabes que vas a ganar, tienes que estar siempre con esa sensación de que pase lo que pase y que voy a recibir golpes, los voy a superar con Dios. Con Dios. Porque el demonio quiere que permanezcamos cuanto más tiempo en el desánimo. Quiere hacernos sucumbir. La dificultad forma parte entonces de nuestra vida. ¿Cómo afronto la dificultad? ¿Cómo afronta un cristiano la dificultad? Un alma consagrada, un sacerdote. ¿Cómo afronta las dificultades otras personas que no tienen fe? ¿Creemos que Dios, si ha permitido esta dificultad, nos ha dado la gracia suficiente, por lo menos para que podamos superarla? ¿Lo creemos realmente? Padre Pío nos enseña, me ponía aquí algunas palabras, ¿no? Que nos dice, la permitió para que maduremos en nuestro amor.
para testimoniar nuestro amor al Señor, para que nuestra voluntad sea más robusta, para que nuestro espíritu sea más maduro. Padre Pío nos recuerda que la permitió para que la superaras, para que transformemos la dificultad en facilidad. Padre Pío no sabía estar sin cruz, amaba la cruz, mejor morir o sufrir. Yo sufro cuando no sufro, yo sufro cuando no sufro. La dificultad más grande es el sufrimiento, sin duda. Esta es la cruz del mundo y Padre Pío no sabía estar sin la cruz del mundo. Esto es la parte central del amor que yo tengo a este carisma. Dios nos dijo, como ha dicho el Padre antes, sin mí no podéis hacer nada. No dijo no podéis hacer un poquito y caminando. Sin mí no podéis hacer nada. Yo estoy con vosotros todos los días, también dijo, hasta el fin del mundo. Luego con Él y con su ayuda, que siempre permanece en nosotros, podemos caminar sin ningún problema. Esto no es un discurso mío, ni de Padre Pierino, ni algo para que ahora estemos 10 minutos y salgamos muy felices. Esto hay que experimentarlo. Esto hay que hacerlo vida, si no lo estamos haciendo vida. Es normal que la dificultad en la cual siempre la presencia o del mundo de Satanás nos quiere doblegar, desanimar y se muestra, además la dificultad muchas veces se nos muestra como terca, obstinada ante nuestra oración y ante nuestra buena voluntad, porque hay veces que no vemos ese ventanuco de iluminación y nuestra desesperación y ganas de salir ya y de abandonar esa cruz, pues nos lleva a que no entendamos por qué esto es así. Y es así porque la dificultad es nuestra enemiga, porque viene del mundo, pero de Satanás, no del mundo que Dios nos regala. Viene del mundo que Satanás crea. En principio es más fuerte que nosotros, pero con la oración, la Eucaristía, la penitencia, lo que digo, al estar en gracia, nosotros siempre la vamos a vencer. Quien obedece y permanece en el verdadero camino de la vida cristiana no encuentra más dificultad. ¿En qué sentido no encontramos más dificultad? Nos dice Padre Pierino. Pues a través de la obediencia. Padre Pío nos enseña que quien obedece a Dios siempre está con Él. Y Dios es superior a cualquier dificultad o sufrimiento que venga del mundo o de Satanás. Quien obedece, vence siempre. Quien está siempre con Dios, vence siempre. Por eso en los momentos de dificultad, de oscuridad, siente la dificultad, pero determina obedecer a Dios. Insiste en esto 20 veces. Tenemos y vamos a sentir esa oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vamos a sentir, pero no lo vamos a seguir. No vamos a hacer realidad, porque no hay una realidad de abandono. Al final de la charla cerraremos esa frase de Jesús, Dios mío, me has abandonado, porque no acaba ahí. Él se muestra su humanidad como nosotros, porque sabe por lo que vamos a pasar nosotros y nos enseña que Él lo ha pasado primero y más fuerte y de una forma más grave. En la encrucijada, la elección es o hago lo que el mundo me sugiere o la obediencia a la palabra de Dios y del Padre. No hay más. No hay medias tintas. O estás conmigo o estás contra mí. Porque en esta obediencia encontramos siempre el apoyo de Dios. Aunque no le sintamos, insisto. No se trata de sentir, se trata de obedecer, de seguir, de coger la cruz. Es una alegría para Dios encontrarnos en la dificultad. Porque Él sabe que ahí experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Porque le necesitamos y Él
sabe que se va a mostrar de una forma o de otra en nuestra vida para resolver eso. Y he pasado yo personalmente, por circunstancias complicadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la enfermedad de mi hijo, Iván. De la noche a la mañana, pues, le diagnosticaron un tumor. Él tenía en aquel entonces apenas 20 años. Fue hace aproximadamente 6 años, no recuerdo exactamente. Y bueno, por hacerlo muy breve, de la noche a la mañana, su madre y yo recibimos la noticia de los cirujanos de que tiene un tumor con muy mala pinta en el hígado y que hay que intervenirle y que tenía tan mala pinta que había que hablar con él porque el desenlace podía ser fatal. El hígado ya, un tercio del hígado ya estaba perdido. Cuando tienes esa dificultad, cuando te llega ese sufrimiento, yo recuerdo que busqué los nombres de los cirujanos. Me consoló el saber que Elia, que era la cirujana jefe, fue el número 1 en su promoción, en su especialidad. ¿Qué más puedo hacer? Señor, para ti. Lloré desconsoladamente de amor, insisto. Ahí es donde para Raquel y para mí dio un giro la vida, ¿no? Encontramos el sentido de la oración y notamos de una forma clara el poder de la oración para mantenernos en la calma, en la tranquilidad, en el sosiego, en el amor, por toda la gente de las comunidades que rezaban por nosotros. Pero, Señor mío, no te lo lleves. Pero no sea mi voluntad, hágase la tuya. ¿Quién soy yo para saber los años que tiene que vivir mi hijo? Las cosas de Dios nos superan. Gracias a Dios le pedimos mucho, hubo mucho sacrificio, hubo mucha oración. Y hoy mi hijo vive, está casado, va a tener un niño en agosto. Qué regalo, ¿no? Qué inmenso regalo. Como he visto a mi mujer, incluso mira en el suelo ofreciéndolo por la salvación de mi hijo, ¿no? ¿Cuántas lágrimas he derramado, ¿no? en la capilla del hospital, pidiendo porque no se lo llevaran. Un hijo que me dio muchísimo y me sigue dando las mayores alegrías de mi vida, ¿no? El gran misterio del sufrimiento, por tanto, encuentra su respuesta en Cristo, en Jesucristo, porque Él va a cambiar el sentido del sufrimiento. Y así lo que era algo malo, aparentemente, algo triste inicialmente, se va a convertir en luz, en vida, en esperanza, en alegría. Se va a transformar en algo completamente nuevo. Por eso, ante la cruz, ante el sufrimiento, ante la dificultad, Señor, por ti y contigo lo primero. Por ti, lo hago por ti, te obedezco.
contigo, no me sueltes, contigo. ¿Cómo? Pues cuando llegue la dificultad, cuando estemos en esa encrucijada de la voluntad, sonriamos y seamos felices porque una nueva oportunidad tengo de decir al Señor que le quiero mucho, ¿no? Por esto, pues podemos en un momento dado, yo no he alcanzado este nivel, mi alma, pero al final esto es un camino para ridiculizar a la dificultad, que es donde han llegado los grandes santos, ¿no? Por eso Padre Pío puede decir, sufro cuando no sufro, ¿no? Quien tiene un problema tiene un tesoro, insisto. Pero es verdad que es difícil sentir alegría ante las dificultades, no tendría mérito hacerlo de forma fácil. Y se siente también mucha pena, como os estoy testimoniando, ¿no? Jesús dijo, si es posible, aparte de mí este cáliz, lo hemos repetido, ¿no? Pero la fe nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva a la fe otra vez. Es como un péndulo, ¿no? Porque quien obedece es porque tiene fe. Y quien tiene fe siempre obedece. Nos dice Padre Perino. Jesús permanece obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Este proceso de obediencia que tuvo Jesús ante tan terrible sufrimiento es la llamada kenosis de Jesús. Y así es como Él se comportó, y así es como nosotros tenemos que comportarnos. ¿Queremos comportarnos así? Pues debemos rezar más y pedir al Señor que nos dé más fe. Porque yo me di cuenta que lo que me falta es fe, siempre llego a la misma conclusión. Mi falta de fe. No podemos pensar que comportarse así es imposible. ¿Creemos verdaderamente en Jesús? Si creemos en Él, seremos capaces de comportarnos así con su gracia. La confianza en Dios es muy fácil, como hemos dicho, cuando todo me va bien. Pero es en la dificultad donde tenemos que demostrar lo que somos y con quién estamos, si somos hijos de Jesús. A los siervos del sufrimiento nos enseñan que nuestra actitud debe ser esta. Ante la dificultad tenemos que decir, Señor, no te suelto hasta que no me lo expliques. Porque detrás de cada dificultad hay un mensaje para nosotros. Señor, vale, me llega esto, te obedezco, pero no me sueltes, por favor. No me sueltes. Sí, sufrimos, pero ese sufrimiento más esa obediencia hace una especie de metamorfosis divina, ¿no? Que es una fuente, al final, de gran alegría. Es una bienaventuranza, alegres y felices, nos dice el Señor. Cuando lloráis, cuando sois perseguidos, cuando estáis afligidos, cuando trabajamos por la justicia, por la paz, cuando tenemos una pureza de corazón. Es la metamorfosis, precisamente, que Dios nos brinda y que debemos tener presente siempre. El bienaventurado grita con júbilo, Jesús vive, porque me acompaña, porque me ayuda en mi día a día, en mis dificultades. Jesucristo vive. Somos seres para la resurrección. Tampoco debemos olvidarlo nunca. El sufrimiento es una llamada a la vida, al amor. Sabemos que en el sufrimiento hay algo que el Señor está pensando para nosotros. El sufrimiento es el lugar de cita con Cristo. Es donde nos encontramos con Él. Es el momento del encuentro. Es el momento de mayor intensidad y que no tenemos que desaprovechar, porque es donde nos abrazamos a Él, porque le necesitamos, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Él nos dice, ven y sígueme, pero ven con la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La misión de nuestra alma y el sentido de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la nuestra, la de Dios. Y si Dios permite algo en nuestra vida, tenemos que abrazarlo. Si esa es la voluntad de Dios, debes hacer eso. Y haciendo eso, te haces más santo. Porque estando delante del Santísimo, rezando, dando catequesis y predicando, o convirtiendo paganos en África, eso está muy bien. Pero a lo mejor Dios quiere que tú estés simplemente trabajando como administrativo o limpiando las calles.
Dios ha querido que tengamos nuestras limitaciones. Para hacernos algo nuevo. Porque Dios al final no hace basura. Somos hijos de Dios. Y eso es grande. El problema es que nos comparamos con los demás, queremos ser los mejores, queremos lucir más. Muchas veces. Por eso necesitamos la confesión. Lo que santifica es entonces hacer la voluntad de Dios. Lo que santifica es hacer la voluntad de Dios. Porque el santo es Dios y nosotros nos santificamos acercándonos a Él. Solamente con Él podemos santificarnos. Y la única manera de acercarnos a Él es haciendo su voluntad, insisto. Nos santifican las acciones que hacemos, aunque sean obras grandes para la Iglesia. Pero no tenemos que olvidar que quien nos santifica es Dios si hacemos su voluntad. Padre Pío hoy te muestra el camino de la santidad y te dice, en el sufrimiento nos acercamos a Dios y nos santificamos, nos dice en el sufrimiento. Si el Señor ha querido, yo por obediencia lo asumo, nos dice Padre Pío. Es en la cruz, pongo yo paréntesis, en la prueba, donde se aprende a amar, nos dice Padre Pío. Donde se aprende, es la escuela del amor, en la cruz. Por eso empezaba esta reflexión con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras de Jesús en la cruz. Pero es que hay otras palabras después de esas, en las que Jesús a continuación dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el Padre está junto a él en la cruz. Unos últimos pensamientos de Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes. Ama siempre el sufrimiento, que además de ser la obra de sabiduría divina, nos revela con mayor claridad aún la obra de su amor. El sufrimiento se acepta, se abraza y se ofrece. Mucho ánimo, hermanos, porque en el sufrimiento tenemos un regalo. Gracias, Pablo. Me quedo con lo que decías de en la cruz se aprende a amar, que decía el Padre Pío, y también pues que ese sufrimiento, para que dé fruto, pues tiene que caer en el seno de la Iglesia, abrazándolo, aceptándolo y ofreciéndolo. Aceptándolo, sabiendo que todo lo que Dios permite, como luego veremos, es para el bien de aquellos que le aman, que Dios lo hace todo para nuestro bien. Y también, pues, ese sufrimiento no solamente hay que aceptarlo, sino abrazarlo, como Cristo hizo en la cruz, y os acordáis de la película de la Pasión, ese abrazo que da, y ese ofrecimiento, ofrecer a Dios cada día vuestro dolor, vuestro sufrimiento, vuestra cruz. Yo creo que todos tenemos una cruz, y no es la que llevamos colgada, que es tan bonita, que puede ser de oro, de plata, de acero o de madera. Es la cruz que es la que me va a salvar a mí, la que me va a llevar al cielo, y la que es la que Jesús me pide que lleve, me pide que la acompañe, que le ayude a cargar esa cruz que Él cargó. Pues somos esos privilegiados, ¿no? Somos privilegiados porque el Señor a cada uno de nosotros como cristianos nos pide que le ayudemos en el día a día. Por eso dice, aquel que quiera seguirme, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Ahora vamos a continuar con el rezo del Ángelus. Y recordaros, aquí me decían, tenemos uno de los guantes, un mitón del Padre Pío, es con el que él cubría sus llagas de las manos. Entonces tuvimos la suerte y el regalo de que el día 2 de mayo del 18 pues se nos concedió esta gracia, ¿no? Detrás está la que dice mitón de lana marrón utilizado por Padre Pío de Pietrelcina para cubrir las llagas de sus manos. Entonces esta reliquia pues nos tiene que recordar que todos estamos también crucificados con el Señor. Vamos a rezar el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para que aquellos que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de su Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice el Padre Pío que dará más guerra muerto que vivo. Y es verdad, él sigue tocando el corazón de muchísima gente. Pues desde que yo conocí al Padre Pío, que fue en el año 2011, cuando tuve ese regalo de poder acudir a San Giovanni Rotondo y poder conocer el lugar donde él estaba. En aquel momento no es como muchos de vosotros lo habéis conocido, estaba metido en la caja y no se le veía, ¿no? Eso fue al poco tiempo, se le sacó y se les puso a la veneración pública. Pues yo tuve esa suerte de ir para allá y poder conocer a este sacerdote que vino a Leone, que es el que me ha enseñado cosas del Padre Pío, el que me ha enseñado a quererle, a amarle y sobre todo el que me ha ayudado en mi historia personal a aplicar pues todo lo que escuchamos, lo que leemos en el día a día, ¿no? Y es verdad que él sigue cambiando el corazón de muchísima gente. Muchísimos sacerdotes que hemos llevado a San Giovanni Rotondo, a Pietrelcina, han venido muchos de ellos transformados, a otros les ha cambiado la vida, a otros les ha salvado el ministerio. Él sigue dando guerra también a los laicos, ¿no? Sigue, cada vez que uno va al encuentro con el Padre, pues la persona no viene diferente. Y es el testimonio que quiero que escuchéis de Begoña Rosado. Ella es de Arroyomolinos y también pues, nos va a contar un poco cómo el Padre Pío ha dado más guerra en su vida que muerto que vivo, ¿verdad? Hola a todos. En primer lugar quería daros las gracias. Espero que esta charla no haya sido un sufrimiento, sino una bendición para todos vosotros. Estoy convencida que lo va a ser. Dar las gracias a mis hermanos porque parte de su historia forma la historia del Padre Pío. En sus vidas, si analizamos bien lo que nos han contado, empezando por Juanjo, hablando de la confesión, el Padre Pío pues era un santo que tenía la gracia de leer las almas, se pasaba todo el día confesando. Si escuchamos el testimonio de María, habla de María, ¿no? Y el Padre Pío pues amaba profundamente a María. Rezaba pues no sé cuántos rosarios al día, Padre, pero muchísimos. O sea, tenía una devoción tremenda a nuestra Madre. Escuchando ahora a nuestro hermano Pablo, damos significado al sufrimiento. ¿Para qué sirve sufrir? ¿Por qué sufrimos en esta vida? Hemos nacido para ser felices, ¿no? Se supone. ¿Y por qué tenemos que sufrir, no? No entendemos que en el sufrimiento está el pecado y es la unión también con Dios. Mi testimonio de vida, de conversión, yo soy una conversa, realmente no llevo mucho tiempo. Mi primer contacto con el Señor fue en el 2011. Fue una conversión dumbativa. Realmente creo que
he tenido dos vidas, el antes y después de estar con Dios, ¿no? El antes mundano, que estaba con el enemigo y llevaba una vida pues socialmente normal, pero si hubiese seguido así me hubiese condenado. Mi testimonio es hablar de una verdad que a veces nos cuesta mucho. A mí personalmente me cuesta hablar porque es complicada y no es fea, ¿no? Hablar del tiñoso es hablar de lo feo, ¿no? Del lado oscuro, pero nos tiene que llevar a Dios. No le voy a dar protagonismo porque no se lo merece, pero gracias a eso estoy hoy aquí sentada. Me convertí gracias a una amiga de la infancia, del colegio que perdí pues relativamente cuando estaba en octavo del GB. Estuvimos poco tiempo juntas. Yo nunca he sido católica, he sido atea. Mi padre sí que era creyente, mi madre no, pero respetaba. Vengo de una familia numerosa, muy normal, una familia pues trabajadora en un barrio humilde de Madrid, y mi vida pues no he destacado nada, la verdad. O sea, no puedo decir grandes cosas, pero cuando llegó el Señor a mi vida me sentí estafada con el mundo, porque nos están vendiendo una película que no existe y es irreal. Como Dios no se ve, pues lo más fácil es creer en lo que vemos, y lo que vemos es un engaño. Esta amiga se pone en contacto conmigo, pues había las quedadas estas que haces con el colegio, de antiguos alumnos y tal. Ella no podía ir, yo tampoco. Yo en aquel momento pues pasaba una época muy complicada en mi vida. Ahora todo lo pasado, como todo, le ponemos nombre a lo que nos pasa, ¿no? Y es que el Señor va limpiando, iba haciendo poda, y era una situación muy complicada. Aparece en mi vida, me dice que está muy enfermita, que no podía asistir al encuentro. Empezamos a tener una relación, a retomar esa amistad y esa relación. Van pasando los meses, yo veo que ella habla mucho de Dios. Yo lo atribuía a que, como estaba muy enferma, digo, bueno, pues la pobre se tiene que agarrar a algo porque tiene un panorama en casa bastante feo. Ella estaba en cama y no salía mucho, no, vamos, nada. Tampoco podía ir a verla. Siempre había una excusa, un motivo. Yo no sabía el porqué. Llegó un momento que hasta dudé de que me estaba contando la verdad, porque cada vez que yo insistía, venga, voy a tu casa, te veo un ratito, no puede ser. Claro, yo ahora sé que ella evitaba, porque yo no era creyente, que fuera a verla y ver la situación que estaba viviendo real. Hasta que me puse muy pesada, porque lo soy, y le dije, pues mira, voy a ir a tu casa a verte. No, mira, te tengo que contar una cosa, no sé cómo hacerlo, todo esto por teléfono. Me cuenta que padece de una... Primero, ella me decía que padecía fibromialgia crónica y tal, le habían diagnosticado eso. Hasta que me confesó que tenía una posesión diabólica bastante fuerte, que la impedía pues salir a la calle, recibir los sacramentos. Claro, a mí me cuenta eso y lo primero que pensé, dije, pobrecita, está fatal de lo que yo pensaba. Voy a intentar hablar con un amigo psicólogo y que la trate, porque... Pero ella insistía, y ahí el Señor, digamos que me plantó una semillita de duda. ¿Y si fuera cierto? Y me quedé con eso. Y entonces dije, no puede ser. Pero bueno, voy a investigar. Y empecé a ver vídeos, empecé a leer, me leí los evangelios, me metía en YouTube a investigar sobre posesiones diabólicas, si era cierto. Me empecé a comprar los libros de el padre Gabriel Amor, creo que me los leí todos, y aún así dudaba.
era imposible. Yo siempre lo achacaba a problemas mentales porque en mi familia, bueno, pues hay personas que padecen pues, problemas mentales, ¿no? Entonces siempre, o psiquiátricos, entonces siempre buscamos, en vez de ir a la verdad, buscamos un atajo. No, esto tiene que ser por otra cuestión. Hasta que, bueno, pues el Señor insistía tocándome y ya dije, bueno, si es cierto, imagínate, me voy a suponer que es cierto. Voy a confesarme, por si las moscas, por si fuera verdad todo esto. Lo hice, bueno, tardé 3 confesiones, la verdad. Recuerdo que lo hice con un sacerdote, era sudamericano y era misionero. Estaba de paso una temporada en la parroquia. Tardé 3 días y el pobre se marchó, no volvió. Digo, no me extraña porque le conté todo lo habido por haber. Le conté lo más grande que yo había confesado inconscientemente hace 20 años, para que veáis cómo trabaja el Señor, que es maravilloso. O sea, es que lo miro ahora y digo, Dios mío, si has estado ahí siempre y yo, o sea, tenía una venda puesta, por eso digo que me he sentido estafada. Resulta que con 19 años, yo estoy casada, tengo 2 hijos, conozco a mi marido, empiezo a tener relaciones como se supone que es lo normal, que no es normal, por eso hay que esperarse. Me quedo embarazada y tomo mi decisión de abortar. O sea, recuerdo que el médico lo llamaba interrupción voluntaria. O sea, le cambian el nombre, pero es lo que es. Estamos matando a nuestros hijos. Y digo esto porque es una lacra y es un dolor muy grande que lo pagaría muchos años después. Y esto es así. Ahora soy madre y, bueno, yo llevaba ese pecado que lo confesé sin saber que me estaba confesando 20 años. Al poco tiempo de hacerlo, fui a recoger a mi suegra y, bueno, a la parroquia y lo confesé. Tuve un accidente muy grave, no me pasó nada, es que fue increíble. Cuento esto porque cuando retomé la amistad con mi amiga, me reconcilié con mi hijo, empecé a sufrir el dolor de su pérdida y de lo que yo había hecho, ¿no? O sea, empecé a ser consciente 20 años después del mal tan grande que había hecho. A partir de ese momento es cuando ya decido visitar a mi amiga, verla y ver in situ si era verdad esto. Fui a verla y fue tremendo, fue tremendo. Yo no me esperaba esto. Fue un antes y un después en mi vida. Esto fue como Santo Tomás, igual, ver para creer. Yo recuerdo que mi regreso a casa fue que no me creía lo que había visto. Fui directamente a la iglesia, no entendía nada, me volví a confesar. Entonces ya es que ya me empecé a empapar, y la primera película que yo vi, podéis adivinar cuál, la del Padre Pío. Yo quería saber, bueno, digo, vale, ya sé que Dios existe, ha utilizado esto para que sepa que está ahí, ¿no? Digo, pues, porque yo la Pasión la había visto pues, cuando salió, ¿no? Pero quería saber vida de santos y digo, jolín, yo quiero conocer a un santo que, bueno, pues salió, o sea, fue diosidad, me iba a decir casualidad, ¿no? La película del Padre Pío, entonces me la puse y me quedé, la puse y además estaban mis niños que eran más pequeños y me quedé alucinada porque dije, ¡alá! Digo, es que tiene toda la razón este santo. Y lo que más me gustó, digo, jolín, ¿cómo tiene que ser este hombre para que el Señor le haya dado tantos dones? O sea, tiene que tener una espiritualidad, digo, ¿qué relación tendrá con el Señor?
Entonces fue ahí cuando me tocó un poco, o sea, en el corazón, ¿no? Pero no le hice caso porque soy muy terca. Más adelante, pues conocí a unos amigos, que son mis hermanos ahora, Javier, que está ahí en la cámara, y María. Y ellos me hablaban de que eran siervos del sufrimiento, que no sé qué. Yo no hacía mucho caso. Entonces me decían, vente un día, escrita María, tía, tienes que venir porque no sé qué, yo te veo sierva. Pero es que a mí ya solamente el nombre me echaba para atrás. Digo, siervo del sufrimiento. Digo, mira, yo no quiero sufrir más de lo que estoy, bastante tengo ya en mi vida, como para más sufrir. No, no, quita, que sí, vente, no sé qué. Y bueno, salió un viaje a San Giovanni y me dice, mira, necesitamos que des catequesis a unos niños. Digo, sí, venga, hacer de niña. Bueno, sí, ya, vente. Y me fui, no esperaba nada de verdad, ni nada del Padre Pío, iba al revés, que me iba a Italia, iba a ver San Giovanni y necesitaba un poco despejarme. ¿Y qué es lo que me encontré? Me acuerdo que uno de los días iba todo muy guiado y nos iban a enseñar la tumba del Padre Pío. Entonces ella dice, no, dice, ven, nos escapamos, porque nos habíamos montado nuestra película de escaparnos por la noche, irnos a la basílica, no sé qué, eso se está enterando el padre ahora. Y bueno, una de las veces no me avisó y me fue a llevar al Padre Pío. Claro, yo no sabía dónde estaba, porque nunca había estado allí. Y cuando lo vi, o sea, es que me quedé, no podía parar de llorar, de primera, o sea, me quedé súper bloqueada. Y luego fue un amor tan grande, pero tan grande, que no podía parar de llorar. Y yo me senté y no, es que ni pensaba, ni hablaba, solamente le miraba y venga a llorar. Ahí fue el primer encuentro que tuve con el Padre Pío en plan bestia. Decir, a ver si me está llamando, pero no, yo no quiero, no. Este carisma lo veo un poco. Pero la segunda vez fue en el mismo viaje, el último día, ellos, Javier y María y Pablo, tomaban promesas temporales. Y la misa fue bella, no, la palabra bella se queda, era muy sencilla, humilde, porque estábamos los del viaje, pero yo ahí, encima es que me puse en el último banco, llevaba a su hija, se había quedado dormida, y digo, bueno, pues me quedo con la niña, mientras ellos a gusto pues toman los votos y tal. Fue de las mesas más bonitas que he tenido en mi vida, porque claramente sentí la presencia de Dios, de los ángeles, del Padre Pío, fue brutal. Y fui consciente, tan consciente que dije, este es mi camino. A partir de ahí, que fui consciente, tuve muchos problemas personales, muchísimo. No entendía el porqué, no entendía el sufrimiento, ni para qué, ni... Digo, madre mía, no me extraña que Santa Teresa dijese al Señor que tenía muy pocos amigos, porque esto es un sinvivir. Esto no lo entiendo. Se me complicó absolutamente todo. De hecho, incluso el querer ser sierva se me complicó. Pero esa complicación me hizo tener un amor excesivo a mis hermanos que me daba hasta miedo decirlo, porque no sabía qué era. Entonces era como que era que como el que regresa a casa y dices, este es mi sitio. Como el hijo pródigo, igual, este es mi sitio. Y yo no lo he buscado, ni lo he querido y lo he rechazado, pero es que es mi sitio. Y no puedo renunciar a él, porque es mi casa, porque Jesús me quiere aquí, porque Jesús me ha hecho ver que el significado del sufrimiento que es una gracia enorme,
enorme. Me ha costado muchísimo decir que sí, porque yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. Mi vida ha cambiado, tengo los mismos sufrimientos, incluso más, sino la diferencia es cómo vivo ese sufrimiento, para qué tengo ese sufrimiento y dónde quiero ponerlo. Quiero unirme a Jesús. Y para unirme a Jesús tengo que sufrir como Él, porque entonces soy una hipócrita. Le quiero para estar bien, para tener consolaciones. A gustito estoy cuando las tengo, pero cuando no las tengo, ya no me acuerdo de Él. Le pido que me las quite. Él lo pidió porque fue hombre, pero al final aceptó lo que el Padre quería para Él, porque era el bien de todos. Entonces entendí que mi amor por Él pasaba por el sufrimiento y pasaba por el amor hacia los demás. Yo no puedo pedir la conversión del mundo y no sufrir por el mundo. Entonces es cuando das ese paso y entiendes que es el gozo en el sufrimiento y lo experimentas. Es una línea que hay que pasarla. Yo soy la primera que os digo que me daba pánico. El Señor me ha mandado otras muchas cosas muy cercanas, porque ahora pues es lo que tengo, le agradezco. No me gusta, claro que no me gusta. Yo no quiero sufrir. Me gustaría dejar de llorar, me gustaría tener una vida guay, pero es que la quiero tener después. No la quiero tener aquí porque aquí no vale nada. El sufrimiento, si no es ofrecido, ¿qué valor tiene? Ninguno. Pero cuando lo entiendes, lo asumes y le dices sí al Señor con todas las consecuencias, repito, es muy difícil. Y a mí me cuesta, o sea, yo llego a unos términos de decir, no puedo más, Señor, llévame, yo esto no lo quiero. Esto no lo quiero en mi vida. Pero entonces soy una hipócrita, a Dios rogando y con el mazo dando. Esto es así. Yo quiero amar a Jesús, y amarle es decirle sí al sufrimiento. Y como decía el Padre Pío, sufro cuando no sufro, porque sabe que ese es el camino para ayudar y estar con Él, con Dios. Los amigos, ¿qué hacemos? Nos ayudamos. Lo que decía María sobre su amiga, que todos tenemos la teoría, sabemos que lo que nos espera después. La práctica nos cuesta muchísimo. Y que nos diga, no, tú tranquila, no, perdona. Cuando estoy enfadada y tengo motivos para estarlo. La forma es cómo tengo que estar enfadada. ¿Cómo se lo tengo que entregar este enfado, este dolor, este sufrimiento a Dios? Y cuando me río igual, todo. Cuando yo entendí esto, cada Eucaristía la ofrezco solamente por el corazón de Jesús, en reparación de su dolor, porque estoy reparando el dolor del mundo entero. O sea, se ha fijado en mí que yo no soy nada, de verdad lo digo, pero si un granito de arena puede hacer eso, la montaña, imaginaros. Esto es ser siervo de sufrimiento. Y yo le digo, Jolín, ahora que lo entiendo, es para salir y decir, soy católica, soy hija de Dios, y es lo único que podemos chulearnos. De lo demás tenemos que ser humildes, pero decir, perdona, que soy hija de Dios, ¿me lo vas a decir a mí? Ahí sí. Y voy a hacer lo que sea necesario para que mis hermanos se salven, porque he encontrado un gran tesoro. Porque el Señor me ha perdonado lo más grande, lo más grande. Yo le hice daño,
cuando tomé una decisión equivocada, ignorante, inmadura, llámalo como quieras, fue mi decisión mala. Y me da mucha rabia y mucha impotencia que se fomente. Digo, no saben el daño que se están haciendo esas criaturas a sí mismas. No juzguemos a la persona. El acto sí, el acto está mal. Cuando tomo una mala decisión, me da igual el pecado que sea. Hay que ayudar al hermano a que no cometa ese pecado, no juzgarle, jamás. Pues yo he sido la primera. Pero vamos, le doy gracias infinitas al Señor porque se haya fijado en mí, porque me haya puesto a mis hermanos siervos y esté hoy aquí, a pesar que me cuesta mucho pues, de hablar de estas cosas porque no son fáciles, pero como el Señor es el que obra, el mérito es de Él, solo de Él es el mérito. A veces quitamos mérito al Señor y es tan injusto, es muy injusto decir, ¡ay, qué bien hago esto! No, lo ha hecho Él, yo no hago nada. Él nos ha creado, nos ha hecho esta pasta. Y igual os digo que las gracias, los carismas que cada uno poseemos, hay que ponerlos al servicio del hermano, siempre. Cada uno sabemos cuáles somos, cómo somos, nuestras carencias y de las cosas que sabemos que las hacemos bien. No hay que ser vanaglorioso de lo que haces, pero sí hay que ponerlo al servicio de los hermanos. Porque ese carisma, ese don, te lo ha puesto el Señor, no para ti, porque tú lo hagas, sino para el hermano. Esto es una cadena, es como la película, cadena de favores, es lo mismo. Yo hoy hablo de esta miseria y este pecado tan grande que cometí, pues para que no lo haga, para que sepa la gente que nos están engañando. Nos están engañando desde los medios de comunicación con tanto... la publicidad, todo es que nos incita al aborto, a tener relaciones extramatrimoniales, a no respetar a la familia. Es que cada día se inventan una cosa nueva. Yo ya me he perdido, pero es que no me interesa, no veo la tele ya porque es que no me interesa. Entonces, somos hijos de Dios, tenemos que estar orgullosos. Tenemos que hablar como Dios quiere que hablemos. O sea, si hablamos con una persona que no es creyente y le ha pasado algo maravilloso, decir qué bendición, el primer día les va a chinar, pero luego se acostumbra y termina diciendo, ¿aquí es una bendición? Pues eso, poquito a poquito se hace el camino. Y hablar también que el enemigo está ahí, que no es una invención, que tiene todo el tiempo del mundo para saber cómo somos, por dónde caemos y que tenemos que estar en gracia y no perderla nunca. Tener los sacramentales, que también para eso están, para utilizarlos y hacer la voluntad de Dios y sobre todo, como el Padre Pierino, o sea, con la obediencia, quien obedece no se equivoca. Esta es mi historia y os doy las gracias por escucharme. Gracias, Begoña. Cuando yo preparaba este momento para poder concluir el acto antes de la misa, me paraba a pensar delante del Padre Pío. Le preguntaban, si nos tuvieras que decir algo hoy, ¿qué nos dirías? La forma de la espiritualidad ya la hemos vivido, ¿no? Ya os hemos contado un poquito los puntos importantes, ¿no? Falta la Eucaristía, que luego celebraremos.
Pero yo creo que hay varias cosas que nos pueden servir, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma que es el tiempo de la conversión, el tiempo de volver al Señor con redoblado empeño, como dicen los salmos, ¿no? La conversión es cambiar la conducta, esa conducta que yo he adquirido tantas veces pues por mi historia, por mi vida, todo lo que yo he vivido de pequeño. Y es un momento importante pues para poder volver al Señor con redoblado empeño. Y esas perlas que pues me venían, ¿no? que veía como que el Padre Pío está pidiendo ahora, en pleno mes de abril, pues la primera es la confianza en Dios. Dice él en sus escritos, el peor insulto que se puede hacer a Dios es dudar de Él. Con confianza me acurruco en los brazos de Jesús y que suceda todo lo que Él ha dispuesto. ¿Qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es abandonarse en sus manos de Padre, Padre en mayúscula. Saber que todo lo que sucede en mi vida, todo lo bueno, lo aparentemente malo, es todo para el bien de aquellos que le aman, que es una oportunidad para estar cerca de Él. El cristiano creo que no puede decir que en su vida suceden las cosas malas. Digo que, y creo que Begoña pues, lo ha dicho, ¿no? Yo siempre digo lo que aparentemente es malo, porque todo es para el bien. Hasta lo que aparentemente es algo para el mundo atroz, una muerte, como hemos escuchado y Pablo lo ha dicho, ¿no? Los dos ejemplos que ha puesto, lo que ha dicho Begoña, todo ha servido pues para que el Señor haga una historia, que ha utilizado, por decirlo de alguna forma, el sufrimiento, sí, que el sufrimiento es una realidad redentora, sí, pero todo es para el bien de aquellos que le aman. Por eso el Padre Pío nos invita a no dudar nunca de Él. En la vida, como hemos escuchado, sufrimientos, cruces, dificultades, incomprensiones, enfermedades, todo es para el bien. Todo está en los planes de Dios. Y lo más bello de todo es que Él nos va a dar lo que necesitamos para poder vivir esos momentos. Esa es la esperanza. Que me dará las cosas que yo necesito para vivir lo que Él permite en mi vida hoy. Por eso dice que la confianza es acurrucarse en los brazos de Jesús. Es salir corriendo al Padre, a darle el abrazo. Y decir, yo de aquí no me muevo porque si no, no sé vivir. ¿Que quiere sufrimiento? Sufrimiento. ¿Que quiere alegría? Alegría. Como decía San Ignacio, no vivir la gente indiferencia. Lo que Él quiera para mí hoy. Lo que Él quiera para mí hoy. Sabiendo que todo lo que vivo es un don que Él me da. Por eso es importante que hagamos un acto de abandono todas las mañanas, como hacía el Padre Pío. Se abandonaba a los brazos del Padre. La oración de Carlos de Foucault, tan bonita que podéis memorizar. Padre, me ofrezco a ti. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, me pongo en tus manos con infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Eso es dejarme guiar por el amor de Jesús. Creer que Jesús está conmigo siempre, todos los días. Cuando lo invoco, cuando sufro, Él está al lado mío. Dice el Padre Pío, dice, Dios está contigo y no te tocará un pelo. Por lo menos todavía los que tenemos, no te tocará un pelo. El demonio. Confía siempre en Dios y agradécele todo. La gracia de Dios hará conmigo el resto. Espera de Dios toda fuerza, toda gracia. ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más, Padre Pío, me quieres decir hoy? Ama a Dios. Estamos en el tiempo de amar a Dios. Amar a Dios por aquellos que no le aman. Por aquellos que no le aman. Estamos viviendo un momento de la historia difícil, también en la Iglesia. Estamos viviendo un momento, luego ahora entraré también en otro punto que nos diría el Padre Pío.
Pero amar a Dios hay que amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y sobre todas las cosas. Y yo soy el primero que muchas veces no amo a Dios sobre todas las cosas. El privilegio del hombre es que puede amar. Y amar es darse. Y amar a Dios quiere decir darse a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué es de Dios? El corazón. ¿Qué es de Dios? La vida. Por eso dice la Escritura, ¿no? Huye del mundo, tú no eres del mundo. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Por mucho que haya gente que quiera quitarnos esto y que nos obligue a pasar a comulgar con ruedas de molino, se dice, ¿no? Tantas leyes, todo para desprestigiar a Dios, para quitarle. Nuestro corazón está hecho para amar y hemos nacido para amar a Dios, para ser felices. Has nacido para vivir y la vida el mundo no te la puede dar, solamente Jesucristo. ¿Y cómo se ama a Dios? Como decía, dando la vida, dejando que Él dirija mi corazón. Muertos son los que viven alejados de Dios, dice Padre Pío. Amar a Dios también es tener paciencia con Él, con sus tiempos. Muchas veces estamos pidiendo a Dios cosas. Señor, concédeme esto, concédeme lo otro. Y a lo mejor no lo concede en ese momento y perdemos la paciencia. Amar a Dios implica tener paciencia con Él, saber que sus tiempos son sus tiempos. Y yo lo digo yo, que soy una persona impaciente y que quiero todo ya. Pero me doy cuenta de que amarle es fiarme de Él y de sus tiempos. Que Él me lo concederá si quiere, si es su voluntad y si me viene bien para mi santificación. Amar a Dios es huir del mundo, de sus concupiscencias, para poder sentir el Evangelio. Amar a Dios es amar con las dificultades, que con los momentos difíciles, como hemos visto en la cruz, se aprende a amar. Y en la cruz, el amor nos lleva a la alegría, a vivir las cosas de una forma nueva. Y este amor a Dios se tiene que manifestar en las obras. Si no hago obras, me convertiré en solo la fe. ¿Sí, no? Dice Santiago que la fe y las obras van unidas. Si yo digo que amo a Dios, tengo que vivir haciendo las obras del amor de Dios. Padre Pío decía algunos pensamientos muy bellos, ¿no? Que nuestro deseo sea siempre este, amar a Dios y gustarle a Él. Descuidemos todo lo demás, sabiendo que Dios siempre cuidará de nosotros más de lo que se pueda imaginar. También dice, feliz aquel que ama al Señor y que fielmente lo sirve. Dios te ama mucho, corresponde tú de la mejor forma posible a ese amor. Él no clama por otra cosa, y tú confía, espera, humíllate y ama. Amar a Dios es nuestra misión hoy. Amar por los que no aman. Porque hoy día la Iglesia, en cuanto a institución, y todos los miembros tendríamos que salir por las calles gritando, el amor no es amado, como decía San Francisco de Asís, cuando salía por las calles de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado. Y nosotros los cristianos estamos llamados a amar por los que no aman, con nuestros pecados, no somos santos, y nuestra fragilidad, Él nos hace fuertes. Otra perla que nos diría también el Padre Pío, y ha salido, ¿no? La tentación. Estamos en una situación de tentación constante. Hay un hermano, claro que nos lo ha dicho, que lo que más le atrajo es que al Padre Pío le zurraban, ¿no? Que le atrae porque le zurraban. El demonio le estaba zurrando todo el día, estaba tentando. De tal forma que él mismo llega a decir, es que Satanás no para, es que me quiere a toda costa, y no para. Hoy día estamos en un mundo de tentaciones. Sales a la calle y eres tentado. Eres tentado de cualquier cosa, por cualquier cosa. Y es una realidad por la que tenemos que pasar. Y decía, no sé quién ha sido, que ha dicho que la tentación es signo de la predilección divina. Porque es el signo de que nosotros estamos con Cristo.
Si estuviéramos con el mundo, con el demonio, con la concupiscencia, con tentaciones no habría, porque ya me habría conquistado, ¿no? Pero si hay tentaciones, es porque el demonio, si hay tentaciones porque el demonio no está a gusto, como él dirá. Aquí también hay que tener cuidado. No se puede ver al demonio en todos lados. Eso también es un problema dentro de la iglesia, que vemos al demonio en todos lados. Se me cae un folio y ya es que el demonio llama que un folio. La tentación no mancha. No mancha. Y no es pecado. Muchas veces pensamos cuando somos tentados, hay pecado. No da gracia que eres tentado. Porque eso te va a hacer que salgas corriendo a abrazarte a la cruz de Cristo. Las tentaciones intentaron apartar y hacer caer al Padre Pío constantemente, pero él vencía. ¿Y cómo vencía él? Con su arma, que era la oración y el rosario. De hecho, los testigos dicen que era un rosario viviente, que no se le veía en ningún momento sin rezar el rosario, como hemos escuchado, ¿no? Dormía pocas horas, nos contaba el padre Pierino, ¿no? Que comía poco, bebía poco y dormía poco. Y cuando no dormía, rezaba. Nos contaba un día Fray Carlos que cuando él no podía dormir se iba a la capilla, una capillita que hay arriba en el convento, muy apañada, ¿no? Muy bonita. Sachelo, que es donde ahí pasaba horas y horas por la noche rezando, llorando, donde celebraba la misa, donde sufría, y estaba con su Señor. Dice Padre Pío, si supiéramos los méritos que obtenemos por las tentaciones sufridas con paciencia y vencidas, casi exclamaríamos, Señor, envíanos tentaciones. Y yo soy el primero que dice, Señor, quítame las tentaciones. Los méritos, el cielo. La tentación purifica el corazón. También dice el Padre Pío, no temas al enemigo, nada podrá hacer contra la navecilla de vuestro espíritu, porque Jesús es el piloto y María es la estrella. Nos invita a que vivamos siempre unidos a Jesús, porque como decía Pablo, el demonio es mucho más fuerte que nosotros. Si nosotros no estamos agarrados a las armas, el demonio podrá. Si tú eres fiel y vives en gracia, la tentación no podrá contigo, el demonio no podrá contigo. Decía también el mismo Padre Pío, el diablo es como el perro rabioso encadenado. No puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. ¿De verdad? Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado, te tocará. Eso que nos dice, que no nos pongamos en peligro, ¿no? Si yo sé que esto me tienta, no tengo que ir ahí. Huir de las ocasiones de peligro. ¿Cuál es la actitud ante la tentación? El mismo Padre Pío en sus escritos me lo dice. Oh Jesús mío, no te dejaré hasta que no me hayas librado de la tentación. Si teméis porque arrecia la tempestad, gritad con San Pedro, Señor, sálvame. Cuando estéis con la tentación, cogéis el rosario y no solamente rezarlo, que también, sino ir pasando bola a bola diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No te importa que me hunda. Me estoy pasando por la cruz, por la tentación. Estoy tentado, el demonio me quiere a toda costa. Ayúdame. Hay muchos más textos, pero no quiero alargarme. Otra cosa que nos diría el Padre Pío, caridad. Vivir hoy, en pleno siglo XXI, con la caridad. Significa amor, la caridad. Y amor es fruto de estar con Jesús. ¿Cómo era la caridad del Padre Pío? Pues el Padre Pirino Galeone en el proceso de beatificación y canonización dio su testimonio. El proceso de beatificación y canonización, esos libros que se entregan son la positio, ¿no? Se hace la positio aquí en las diócesis, se hace una investigación con testimonios, con textos del santo, y luego eso se envía a la fase romana, donde ahí se decide si se ve que la persona, el siervo de Dios,
ha vivido las virtudes de una manera heroica, ¿no? El padre Pirino fue uno de los que fueron llamados, de los testimonios importantes de este proceso. Y él dice: Padre Pío escuchaba el grito de los pecadores, el llanto de los inocentes, el aliento de los suficientes y el gemido de los moribundos. Conocía la voz de cada hijo que con amor y dolor había generado en las lágrimas y en la sangre. Su amor era tierno y paternal. Por él se conocía cómo ama a Dios. Amaba al prójimo tal y como lo hacía Jesús, dando su vida por él. Él veía a Dios en el prójimo y se ocupaba para que el prójimo regresase a Dios. Su caridad era íntegra, la mente siempre dirigida a Dios, la voluntad en continua y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. El amor transformaba totalmente su espíritu, deseoso de asemejarse a Dios. Padre Pío alcanzó la perfección en el amor, se inmoló enteramente por Dios y por su gloria. ¿Dónde encontrar a Dios?, dice el Padre Pío. ¿Dónde encontrar a Dios? Dice: la dirección es: donde hay caridad y amor, allí está Dios. Quien ama, sufre. Ama la caridad más que a las pupilas de tus ojos, porque es precisamente ella la más querida por nuestro Maestro, que con una frase totalmente divina suele llamarla mi mandamiento. Incluso nos dice: te recomiendo, nos dice, te recomiendo de modo particular practicar la dulzura. Penúltimo. ¿Qué nos dice el Padre Pío? Dice: quiero vivir y morir en la Iglesia. Quiero vivir y morir en la Iglesia. Que también, pues, para hoy es importante. La Iglesia es madre. La Iglesia en cuanto a institución es madre. Y en cuanto a sus miembros es pecadora. Padre Pío vivió la persecución constantemente. Digo persecución entre comillas, porque sabéis que hubo un proceso canónico contra él. Cuando aparecieron los estigmas, ese fue el momento en el que empieza ya el martirio, como dice él, ¿no? Porque ya empieza la investigación por parte de la Iglesia y muchos decretos fueron condenatorios. Muchos decretos que venían de Roma le condenaban a él y le prohibieron tener relación con sus hijos espirituales. Le prohibieron celebrar la misa públicamente, poder confesar. Eso para él no fue fácil. Y eso para él fue un sufrimiento grandísimo. Tener que estar todos los días metido en su convento sin poder bajar a hablar con sus dirigidos. Ni se podía asomar por la ventana. Era el silencio. Durante muchos años. Pero él aceptó con obediencia, aunque no entendía. No criticó a la Iglesia ni la juzgó. La amó con los tantos problemas que tiene la Iglesia, con tantas adversidades, con tantos pecadores. Rezó por ella. Incluso dice: dulce es la mano de la Iglesia, también cuando golpea, porque es la mano de una madre. A veces la madre tiene que corregir a sus hijos y no nos gusta cuando nos corrigen, pero es necesario. Y el Padre Pío no criticó a la Iglesia. Y muchas veces nosotros criticamos a la Iglesia por su forma de actuar. Un día le preguntan a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué cambiaría usted de la Iglesia? Y la Madre Teresa de Calcuta dijo: lo que cambiaría sería yo. El Padre Pío supo perdonar en los momentos de sufrimiento, de adversidad, de persecución. Yo conozco a un sacerdote que fue en aquella época capuchino, que los propios hermanos le prohibían tener el contacto epistolar con el Padre Pío. Él quería enviar cartas al Padre y no le dejaban los superiores, porque le llamaban fanático. Le llamaban que estaba mal de la cabeza, que los estigmas los había producido él. Él supo perdonar eso. Y el que ama a la Iglesia sabe perdonar, porque sabe que él mismo es un pecador y necesita el perdón de Dios.
Por eso dicen, quiero morir dentro del seno de nuestra Madre la Iglesia, porque sabemos que es el camino al cielo. Esta Iglesia que es santa, pero que a la vez es pecadora en sus miembros. Y por último, otro pensamiento precioso que nos dirige el Padre Pío en el día de hoy. Cuando Dios os conceda un favor, dirigid hacia Él vuestra sincera gratitud. Ser agradecidos con Dios, creo que ha salido porque los méritos no son nuestros, los méritos son de Dios. Todo lo que nos concede en todo momento, dale gracias, por lo bueno y por lo aparentemente malo. Agradece a Dios todos los beneficios de cada día. Dale gracias por estar en la iglesia, por haberte levantado, por la familia, por la cruz. Esta debe ser la actitud normal del cristiano, ¿no? Pero muchas veces nos pasa, ¿sabes? Nos pasa como a los 10 leprosos. ¿Os acordáis del Evangelio de los 10 leprosos, no? Solamente uno se da la vuelta para darle gracias. Pues eso no nos puede pasar a nosotros los cristianos. Dar gracias por la vida, por la fe. Y le vemos un agradecimiento al corazón de Dios, porque Él nos hace muchos regalos. Incluso hay una cosa que me llamó la atención cuando leí. Gratitud al ángel custodio. Padre Pío le tenía mucha devoción al ángel de la guarda, ¿no? Sabéis que él hacía una oración constantemente y le dirigía en sus peticiones. Tenía una relación muy estrecha. Pues fijaros que he encontrado que también Orígenes, uno de los padres, dice: somos también deudores de nuestro ángel custodio, quien contempla siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Agradece siempre a Dios todo lo que te concede, todo lo que... Hazlo especialmente en la misa y en la Sagrada Comunión. Entonces ahora aquellos que queréis quedaros a misa, pues os invito a eso, a que pongáis en el altar vuestra acción de gracias por todo y en cada momento, porque Él no nos deja nunca indiferentes. Él siempre nos ayuda, el Señor siempre está cerca de los que lo invocan. Y agradeceros este momento, este encuentro que hemos tenido todos juntos para poder conocer esta espiritualidad, como el Padre Pío pues también sigue dando vida, dando guerra, ¿no? Ya desde los cielos Él sigue bendiciendo a sus hijos y sigue enseñando, como decía Juan Pablo II, una espiritualidad para nosotros, para el siglo XXI, que es la espiritualidad del cristiano, que es la espiritualidad de la cruz, viviendo siempre en la oración, viviendo siempre en la Eucaristía, la confesión, la cruz, el sufrimiento, la tentación. Todo esto está muy presente en la vida cristiana. Por eso acabamos, si os parece, rezando una oración compuesta por el Papa San Juan Pablo II, ahora que nos encontramos en este colegio de Juan Pablo II, al que agradezco de todo corazón, al director, al equipo directivo, a todos, pues porque nos han abierto las puertas de este colegio para que podamos tener este encuentro. Enséñanos, te rogamos, la humildad de corazón para estar entre los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Danos una mirada de fe, capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y en los que sufren el mismo rostro de Jesús. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos la tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia la patria beata, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar por toda la eternidad la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Agradecemos también a todos aquellos que nos habéis acompañado a través de las redes sociales y del canal Siervos del Sufrimiento a través de YouTube. Gracias también por estar ahí y nos vemos en el próximo encuentro.